Bienvenidos a un video del canal, yo soy Mr. Gamer y en esta ocasión estamos jugando Universal Truck Simulator. Para este día vamos a aplicar una configuración de la vida real, es decir, desde la agencia que tú tienes cerca de tu casa o de tu ciudad. Hemos buscado una tabla de especificaciones del camión para ver qué es lo que trae de forma original y así poderlo aplicar a este. Ya tenemos dos configuraciones, una con el motor más grande que hay por aquí y la otra con su forma como lo venden en el juego, ¿no? Si quieres pasarte a verlas, te las estaré dejando uno al final del video y en el otro en las etiquetas para que te des una vuelta por ahí. Y pues me digas si te convencen o no aquellas. De todas maneras, vamos a probar esta de aquí, vamos a aplicarla y vamos a irla a calar. Más o menos para ver qué tal se desempeña el camión. Por el momento vámonos a las configuraciones, a Garage. Después de esto vamos a seleccionar el camión. 1, 2, 3, 4, aquí está. Vámonos a partes y ahora sí vamos a escoger lo que hay que ver. Vamos a escoger lo que hay que ver en la tabla de especificaciones, la cual vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video para que el algoritmo nos favorezca cada vez más y sigamos creciendo. Y así podamos llegar a muchas más personas. De igual manera, si quieres algo en especial sobre este juego o algún otro, déjamelo en la caja de los comentarios. También ahí podrás encontrar mis redes sociales en la parte de la descripción del video. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y Twitch. Date una vuelta por ahí para que también estemos en contacto por esa área. Ahora sí, vámonos a la tabla de especificaciones. Aquí tenemos la tabla, como podemos ver. Kenworth T680 en este caso es para un 2018, el cual cumple con la Euro 5. En motores vemos que trae el Packard MX-13 de 405 HP y 1450 libras-pie de torque. En otras opciones tenemos un Cummins ISM de 335 HP y 1253 libras-pie de torque, el cual también se puede abrir a 434 HP y 1534 libras-pie de torque. Tenemos un Cummins X15 de 400 HP y 1550 a 1650 libras-pie hasta 600 HP y 2050 libras-pie de torque. También tenemos un Packard MX-13 de 430 HP. Bueno, es como viene arriba, pero se puede abrir hasta 510 HP y 1850 libras-pie de torque. Estos casos me parece que son torque inteligente, ya que en los módulos de los camiones tienen la opción para que, de acuerdo a cómo vas manejando, a los requerimientos de la vía y de la carga, el camión puede cambiar entre mapas de programación. Es decir, vas a tener una en donde el camión no va a gastar tanto combustible y otra en donde va a correr más, pero igual se va a tragar el combustible como agua. Vámonos a buscar la transmisión. En la transmisión podemos ver que es una Fuller, es decir, es Eaton FRO 14210C para 10 velocidades. Este 14 nos quiere decir que es para 14.000 libras-pie de torque en la transmisión, es decir, es el torque máximo que nos va a poder resistir nuestra transmisión. Están un poquito sobradas, pero nos ponen este límite para que escojamos esta y no nos pase nada en cualquier pasón, ¿no? Y 10 es de 10 velocidades. También podemos ver que hay una opción de 10, 13 y 18 velocidades manuales automatizadas. ¿Y qué más podemos ver por aquí? Pues del otro lado falta ver lo que es el diferencial. Aquí tenemos lo que es el eje trasero y vemos que tenemos un Meritor MT40 14x4 de 40.000 libras. Este va desde los 2.7 en su relación de velocidad hasta los 7.7. ¿Qué quiere decir? Que entre menor sea el número de la relación de los engranes, pues tendremos mayor velocidad pero perderemos fuerza. Y si es un mayor número, un número más grande como el 7 punto y fracción, pues ganaremos fuerza a la salida pero perderemos velocidad del camión. Ahora sí vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en el juego para poderlo aplicar. Ya estoy por aquí y yo ya busqué lo que hay que ver. Y vamos a optar por el motor original, ya que es el que viene en la ficha de especificaciones. Además de ser el único que más se asemeja, ¿no? Porque además de aquí, el otro que encontramos es el Cummins ISX15, lo cual no es el mismo que el X15, es su generación anterior. Pero vemos que en potencia es similar a lo que hay en la ficha de especificaciones. Pero en torque, pues se pasa, ¿no? Aquí son 1779 Nm, pero al hacer la conversión a libras-pie torque, nos da un resultado de 2049 libras-pie, es decir, que estamos mucho más pasados de lo que supuestamente, bueno, no supuestamente, de lo que la ficha técnica nos dice sobre el X15. Por lo tanto, vamos a optar por el motor original. Vamos a instalarlo.
Y después de esto vamos a irnos a las transmisiones. Aquí de original vemos que nos dice que tenemos una transmisión de 10 cambios. Por lo tanto vamos a escoger este Eaton Fuller de 10 con un radio de 1542 a 1 a la salida. Es lo mismo que les expliqué hace rato. Y en el diferencial pondremos este 285. Se aproxima un poco, pero me hubiera gustado que también pues aquí tengamos un apartado de diferenciales aparte para que podamos escoger el que más nos convenga o más se parezca a lo que nosotros queremos. En turbo he escogido el segundo. No encontramos algo relacionado con los turbos en el juego y en la vida real, por lo tanto no me fui por el más básico sino por el segundo, pero tampoco me fui por el más grande. Y en lo demás pues dejamos lo que hay, ¿no? Ahora sí vamos a escoger un trabajo y vamos a probarlo para ver qué tal se desempeña el camión. Como podemos ver ya nos encontramos en la estación de servicio, por lo tanto voy a proceder a cargar el diésel, llenar el tanque para hacer al final el cálculo de cuánto combustible nos vamos a gastar en todo este viaje. Vamos a llenarlo, vamos a apagarlo para no ver comerciales. Como podemos ver el camión tiene un total de 500 litros. En lo general creo que todos traen 500 litros. Pero el tenerlo lleno nos va a dar una idea de más o menos cuánto vamos a gastar. Ahorita, bueno, a continuación les voy a decir de cuánto es la carga y cuántos kilómetros vamos a recorrer. Vamos a abordar el camión y la carga es de 30 toneladas y vamos a estar recorriendo en total 89 kilómetros, pero como ya levanté tantito más o menos de camino, nos queda un total de 76.7 kilómetros hasta nuestra meta. Por lo tanto vamos a hacer con ese número el cálculo de kilómetros. Muy bien, ya estamos en una zona en donde podremos... Bueno, déjenme escuchar mi claxon. Ahora sí. Ya estamos en la zona donde podremos probar la velocidad del vehículo. Como podemos ver es totalmente recto, pero hay un pedazo donde comienza a subir. Por lo tanto podrán darse cuenta pues en subida cuánto va a correr este camión, ¿no? Ya saben cómo es. Para empezar vamos a contar cuánto tiempo se tarda en llegar a los 100 km por hora. Se puede ver afectado por eso que les menciono, pero pues es normal que en el juego pues creo que esta es la única vía recta que hay. Todo lo demás es pura subida y curvas. Después de eso vamos a ver cuál es la velocidad máxima que logramos alcanzar. Como ya les mostré, estoy arrastrando 30 toneladas. Para el tiempo yo tengo un cronómetro aquí en mi pantalla, con el cual más o menos les haré un cálculo y se los diré a voz, pero de todos modos en la pantalla a ustedes les dejaré un cronómetro el cual podrán el cual podrán ver. Ya se me fue la palabra. El cual podrán ver y les dirá exactamente cuánto tiempo fue el exacto en que logramos alcanzar los 100 km por hora. Este camión fácilmente despega en tercera, ya lo estuve calando ahorita que en lo que llegué para acá. Por lo tanto vamos a embragarlo en esa velocidad y vamos a comenzar justo ahora. Ya vamos próximos a llegar a los 20 km por hora, vamos a aventar el cambio. Llevamos 10 segundos y estamos llegando a los 30. En este caso ya vamos por los 40 km por hora y vamos aproximadamente 20 segundos justo ahora. Bueno, justo ahora llevamos 20 segundos. Ya vamos próximos a los 60 km por hora. Vamos a enderezar la cámara. Justo aquí. Vamos a despegarnos de la pared, si no nos va a quitar velocidad. Ya trabé demasiado el camión. Pero ya vamos próximos a los 40 segundos justo ahora. Y vamos a 72 km por hora. Como podemos ver, el camino ya comenzó a subir. Ya vamos de subida. Por lo tanto puede que nos comience a costar un poco de trabajo llegar a los 100 km por hora. Actualmente llevamos 50 segundos y vamos por 82 km por hora. Pero como podemos ver, al camión ya le está pesando un poco pues alcanzar esa velocidad, aunque sigue subiendo bastante bien. Ya vamos el minuto y vamos próximos a los 90 km por hora en la octava velocidad. Recordemos que este camión, su último cambio es de 1 a 1, no tenemos sobremarcha. Por lo tanto, posiblemente tengamos un poco más de fuerza en el último cambio. Ya vamos próximos a los 100 km por hora. Alcanzamos los 100 en la octava velocidad. Y vamos aproximadamente 80 segundos se tardó en alcanzar los 100 km por hora, que son aproximadamente 1 minuto 20 segundos. Fue lo que nos tardamos en alcanzar los 100. Como podemos ver, seguimos subiendo bastante bien a pesar de ser subida. En caso de ser una recta, pues obviamente alcanzaremos mucho más rápido. Tendremos una mejor aceleración para lograr alcanzar los 100 km por hora. Por el momento, ahorita nos encontramos calando cuál va a ser nuestra velocidad máxima que vamos a alcanzar. Vamos en el noveno cambio. Sigue subiendo lentamente, pero sin descender la velocidad.
Estamos próximos a alcanzar los 118 kilómetros por hora. Ya los alcanzamos y seguimos en el noveno cambio. Recordemos que todavía nos sobra uno. Vamos bastante bien. Vamos a regresar por acá. Unas tomas por adelante. Bueno, después de pasar aquí, porque ya me estoy aproximando demasiado y vaya a ser la de malas que vaya a chocar. Vamos a rebasar por el acotamiento y vamos a 124 kilómetros por hora. Vamos a ver qué tal se comporta por aquí. Estamos comenzando a perder velocidad, por lo tanto llegando a los 120 voy a meter un retroceso. Ay, se me fue demasiado. Se me subieron demasiado las revoluciones. 115 velocidades. 115 kilómetros por hora son lo que vamos actualmente. Y vamos a hacernos hacia la derecha. Y como logramos ver, pues seguimos acelerando. Nuevamente estamos aumentando la velocidad. Seguimos en el noveno cambio y vamos a los 133 kilómetros por hora. Vámonos hacia la izquierda. Vamos a seguir avanzando más. Vamos a ver el camión de frente, así que se ve bien fachero. Y vamos a comenzarnos a despegar antes de que nos acercamos al acotamiento. Vamos a 136 kilómetros por hora y seguimos en el noveno cambio. Yo creo que justo ahora le voy a aventar un cambio más, 138 kilómetros por hora. Vamos a ver qué tal se comporta en el último cambio. 139, sigue subiendo. 139 y ya de aquí ya le comenzó a costar trabajo. Estamos en el último cambio, 140 kilómetros por hora. Sigue subiendo lentamente, pero pues ya le cuesta trabajo. Por lo tanto, con esta transmisión y yendo de subida, podemos ver que se mantiene perfectamente a 140 kilómetros por hora. Ya aquí le comenzó a costar trabajo, estamos descendiendo la velocidad. Por lo tanto, su límite lo vamos a arreglar en 140 kilómetros por hora. Mucha gente me ha comentado en los comentarios que máximos de 144 es lo que llegan a alcanzar los camiones corriendo. Y otros me dicen que en bajadas han alcanzado hasta los 160. Pero este camión corriendo vamos a dejarlo en 140 de subida. Y pues sin trabarlo demasiado, la verdad, yo podría decir que hasta estaría económico. Vamos bastante rápido y sin llevar demasiadas revoluciones. Ahora sí, vámonos. Voy a reiniciar donde me había quedado para lograr hacer el cálculo de cuánto combustible nos va a gastar. Y ya al finalizar les estaré diciendo cuánto fue lo que nos consumió. Algo sucedió y ahora cómo voy a pasar por ahí. Como pueden ver, ahí se la guió un camión. Se siguió y se paró arriba de la pluma y la pluma lo levantó. Entonces yo creo que lo voy a tener que tumbar empujándolo o algo, no sé. Si no funciona yo creo que voy a llamar la grúa y pues ya a ver si se reinicia y desaparece este canijo. Para allá. Miren, ya es que voy a hacer. Voy a echarme de reversa y me voy a meter por el huequito a ver si no me trabo. Vámonos en primera para tener bastante fuerza. Vamos, vamos, tú puedes. No, pues no pudo. A ver, vamos a echarnos de reversa y vamos a darle un llegue. No, está bien trabado este men. Pues de modo no lo pude ayudar, entonces voy a tratarlo de reiniciar y a ver si desaparece. Ya nos encontramos nuevamente en la estación de servicio, hemos finalizado el viaje, por lo tanto toca proceder a ver cuánto combustible fue el que gastamos. Vamos a descender del camión y vamos a ver, vamos a pagarlo normal, aunque diga cancelar, no, normal. Bueno, ni siquiera debí llenarlo. 470 litros nos sobran, es decir, solo gastamos 30 litros, por lo tanto voy a proceder a hacer el cálculo. Ya realicé el cálculo y el consumo total de este camión fue de 2.96 kilómetros, si contamos los 80 y tantos que decía el mapa, y de 2.76, si solo contamos los 76 kilómetros que les había dicho, desde aquí de la gasolinera y regresar, e ir a entregar, ¿no? Fue bastante económico, la que sea de las dos, están arribita del promedio, un poquito más. Por lo tanto, pues me gustó bastante esta configuración, la verdad. Lo único desventaja que le veo es que a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo acelerar. Pero pues es muy mínimo el cambio a comparación con los otros dos. Lo que sí es que en las subidas perdemos mayor velocidad, más rápido perdemos velocidad, ya que el motor es más pequeño. Pero pues se compensa también en que quedó bastante económico, la verdad. Me gustó bastante. Además se ve bien fachero, ¿a poco no? ¿Cómo lo ven? A ver, ustedes coméntenme qué tal se ve el camión. Y eso fue todo por el video de hoy. Recuerda, si quieres algo en especial sobre este juego o algún otro camión que quieras que probemos o otro simulador, déjamelo en la caja de los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.